¿Pueden las drogas acabar con la salud de una sociedad? La respuesta es sí. Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablarles de una película que me impactó mucho, y es que hace tanto tiempo que no veía algo por el estilo. Y la película de la que les quiero hablar es For Good Days. Está dirigida por Roberto García. Es una película dramática de Estados Unidos. Fue estrenada en 2020 y nos cuenta la historia de Molly. Molly es una adicta a la heroína que, desesperada por su situación de drogadicción, llega después de mucho tiempo a buscar a su mamá para que le ayude con ese problema que tiene, pero su mamá le dice que no, que ya está cansada de estarla ayudando y estar recibiendo absolutamente nada. Entonces Molly trata de convencerle diciéndole que esta va a ser la buena, que esta vez sí va a cambiar, que esta vez sí va a hacer lo que tenga que hacer para poder estar bien. Y pues interviene el padrastro, que le dice a la mamá que pues no, que siempre que aparece Molly en su vida siempre causa desastres. Y pues algo dentro de la mamá dice que su marido tiene la razón, pero algo dentro de ella también dice, ok, es mi hija y voy a ayudarla por última vez. Entonces Molly llega al pleno convencimiento, según esto, de que quiere internarse en un programa de desintoxicación. Entonces convence a su mamá para que la lleve, pero no cuenta con que su mamá se lo va a aplicar el asunto tal cual. Entonces dentro de este programa le dicen que tiene que estar ahí por cierto tiempo, que son 3 días, y después de esos 3 días hay una solución para ella, que es una inyección uh, con acción antiopioide para poder combatir su adicción a la heroína, porque pues no nada más consume eso, ¿no? Consume otro tipo de opioides y pues necesita esa inyección, pero para poder tener esa inyección tiene que durar 4 días más en abstinencia después de salir del proceso de desintoxicación. Y pues la película se trata de mostrarnos cómo van siendo esos 4 días, en donde vemos la actitud de Molly, la actitud de su familia, cómo empieza a convivir y a desenvolverse sin drogas. Vemos cómo es un poco la drogadicción en Estados Unidos, que no es que sea diferente de México, pero pues de cierta manera es como más de caché, aunque los drogadictos estén en la calle igual. Eh, y pues sí, nos van mostrando todos esos puntos, nos van mostrando las debilidades de Molly, nos van mostrando esos variantes en su estado de ánimo, y al final de cuentas nos muestra, creo yo, que el punto más crucial de la drogadicción, que es esa dificultad que tiene el adicto para dejar de consumir. Y si se fijan, yo empecé con una pregunta este video, y fue que si la droga podía destruir o no a una sociedad. La respuesta es claro que sí. Y la principal sociedad que destruye la droga es la sociedad primaria. Estamos hablando de que en esta película Molly ya se había separado de su pareja, de su expareja. Su mamá no la puede ver ni en pintura. El marido de su mamá también está como que voy a activar las alarmas de la casa y voy a guardar las cosas importantes porque es capaz de que al día siguiente nos deja sin nada. Los hijos de Molly no están con ella.
el ex marido de Molly también como que tiene sus reservas de cierta manera. Eh, Molly sigue lidiando con esas ganas, ese deseo de drogarse, pero el saber de que ya hizo demasiado daño y está pagando las consecuencias porque la gente que ahí estamos hablando de la sociedad secundaria, la gente no la ve como que a Molly, la chica de la clase, la niña buena, no. La recuerdan como que, oh, Molly, ¿cómo te va? Así como, ¿cómo te va sin las drogas, no? De hecho, en algún momento la toman como para dar una plática motivacional respecto a las drogas, porque pues en el lugar donde está hay un abuso de, de heroína. Y algo que me molestó dentro de esa plática fue que dice una persona que, o sea, ella no va a ser como Molly, que ella si quiere y como hasta ese momento ha querido, puede parar el consumo y puede decir hasta aquí. Ella no lo va a convertir en un abuso el consumo y pues no entiende por qué está yendo Molly a darles una plática cuando ella pues realmente según no tiene un problema con la droga. Para empezar, el consumo de las drogas ya representa de cierta manera un foco rojo, pero dentro del consumo hay consumos no problemáticos, pero no por que sean no problemáticos quiere decir que no se les debe prestar atención, porque un consumo ocasional, aunque sea moderado, puede terminar en derivar en un consumo problemático. Ah, por eso no deberían de legalizar la marihuana, pero eso es un tema aparte. Y me molestó este comentario de la chica porque ah, una persona que tiene un problema de drogas no tiene de cierta manera una voluntad propia. En el momento en el que consume drogas ya de manera más frecuente, empieza a perder esa voluntad. Entonces, otros muchos deciden por ellos, empezando por su deseo o esa necesidad, esas ansias por consumir la siguiente dosis. Luego está ese sentimiento de que creemos que podemos controlar un consumo. Y esto pasa tanto en los alcohólicos como en los drogadictos. Creemos que, ay, yo puedo moderar mi manera de beber y, y no pasa nada. Pero realmente no es así. Nosotros no tenemos un control. Ah, incluso la drogadicción, el alcoholismo son conocidos como enfermedades. Son conocidos como enfermedades incluso hasta mentales y que pueden desarrollar en quien consume una patología dual. O sea, estamos hablando de un trastorno de depresión, un trastorno de ansiedad, más aparte la drogadicción, más aparte el alcoholismo. Entonces, no es como que, mira el mugre marihuano de la esquina. Estamos hablando de un enfermo que no está bien mentalmente, emocionalmente, que ha perdido su voluntad, que ha perdido el control sobre el consumo. Una persona ah, que es drogadicta, que es alcohólica, como les digo, no sabe cuándo parar. O sea, no tenemos una noción de cuántas llevamos, de cuánto hemos consumido hasta que ocurren desgracias, hasta que ocurren situaciones
y pues no te das cuenta. Eh, no sé cómo explicarlo para que se pueda entender, pero no es así como que, ya paré porque yo quiero parar, no. O sea, tienes esa creciente necesidad de que necesito más. Aunque te hayas fumado, inhalado, tomado, no sé, 3, 4 dosis, o sea, sientes que fuera la primera y que necesitas más. Porque por eso el consumo de drogas es problemático. Porque cada vez hay más necesidad de consumo y cada vez hay más tolerancia al consumo. O sea, la primera vez que te drogas, obviamente no te vas a drogar con 10 dosis. Te drogas con la mitad de una, o algunas fumadas, algunas inhaladas. ¿Y qué pasa? Te gusta la sensación. ¿Y qué sigue después? Lo vuelves a intentar y vuelve a ser a lo mejor la misma cantidad. Pero ¿qué sucede? El cuerpo empieza a generar tolerancia, es decir, que necesitas cada vez más cantidad de droga para tener el efecto que tenías al principio. Por eso el adicto pierde el control sobre el consumo. Porque para lograr el efecto que busca necesita más dosis. Y uno no es consciente de cuánto está consumiendo hasta que ya empieza a sentir lo que se conoce como malilla o el síndrome de abstinencia por conseguir la siguiente dosis. Y otra cuestión que me motivó, bueno, es que son varias situaciones que me motivaron a hablar de esta película. La otra es la situación actual de las drogas en el mundo. Tenemos un problema muy cabrón de drogas. La gente se droga cada vez más joven, cada vez hay más gente que se droga, cada vez hay más drogas para, para el consumo y los centros de tratamiento, los medicamentos o los tratamientos farmacológicos pues ya no están haciendo efecto, ya no están funcionando como antes, porque incluso a veces proporcionarle al paciente que pueda presentar una patología o algún tratamiento farmacológico puede ser contraproducente, ya que muchos de ellos, de los usuarios de drogas, son polidrogodependientes, es decir, que utilizan varias drogas. Y muchos de ellos, al menos con los que a mí me ha tocado trabajar, utilizan las pastillas del medicamento controlado para drogarse. Y eso representa una problemática, porque en lugar de poderlos ayudar, pues no podemos hacer mucho por ellos en ese sentido, para evitar la ansiedad, para evitar ese tipo de síntomas. Entonces sí, aquí en México no es tanta la heroína, pero tenemos una problemática muy grande con el cristal. Gran parte del norte del país tenemos ese problema con el cristal y en el sur son otras sustancias, marihuana por ejemplo, y alcohol. Aparte del tabaco, que a final de cuentas también es una droga. Y pues sí, cada vez las drogas están peor. Con la llegada del fentanilo también nos hemos visto envueltos en muchos problemas porque el fentanilo es una sustancia médica que se utiliza para tratar dolores muy fuertes, pero ya se está utilizando en dosis no reguladas con efecto recreativo aparentemente, que pues termina siendo para consumo nocivo. Y la última fue
la relación de Molly con su mamá. Si bien el drogadicto logra afectar socialmente, como ya les decía, la primera sociedad a la que daña es a su familia. Y es entendible la reacción de la mamá de Molly, porque obviamente después de años y años de drogadicción, llega un punto en el que la familia se cansa de nosotros. Llega un punto en el que la familia dice, ok, ya te ayudé, ya te escuché, ya te mandé a terapia, ya te metí a rehabilitación, ya te volví a meter a rehabilitación, ya te di X, Y o Z para que lograras transformar tu vida o que buscaras otra manera de llevar esto, y tú has decidido mandar todo al demonio y seguirte drogando o seguirte alcoholizando. Entonces, la familia no tiene por qué estar aguantando. Y suena egoísta, pero es la verdad. Cuando tú decides consumir, porque es una decisión a final de cuentas, el drogarte o el alcoholizarte, sabes que tiene consecuencias y que por una sustancia, una dosis, puedes perderlo todo. Entonces, es tu decisión perderlo todo. Porque está ahí la opción. O consumes y vives en la calle, vives tu vida loca y tienes sexo desenfrenado y vives sin reglas. O te metes a las reglas, te dejas de drogar y te rehabilitas y tratas de vivir una vida sin drogas. Y no es tan fácil. No es tan fácil porque para empezar, como ya les dije, está ese deseo por consumir. Para continuar, están los efectos horribles de la malilla, de ese síndrome de abstinencia. Están los efectos de esa malilla, pero para los alcohólicos, que es la cruda. Y seamos honestos, cuando te dicen, ¿no es crudo? Pues cúratela con una cheve, con una copa, con esto. O sea, en lugar de solucionar el problema, estamos empeorándolo. ¿Por qué? Porque pues, ya me la curé, entonces le sigo y le sigo y le sigo y le sigo. Ah, eso se trata de decisiones. No les voy a spoilear la película, pero hay una situación que pasa en la película que yo digo, ok, fue tu decisión. Tú decidiste mm, hacer esto, entonces pues tienes que pagar tus consecuencias, y el pagar las consecuencias no es agradable. No es agradable porque incluso muchas veces cuando te rehabilitas, cuando estás en ese proceso de recuperación, pues también al principio tienes la de perder. ¿En qué sentido lo digo? Pues en el sentido de que, supongamos, ya tienes, no sé, 10 años en, ah, en abstinencia, pero pues ¿cuántos años duraste en el consumo de sustancias? ¿20, 25, 30 años? Y pues no es fácil recuperar lo que perdiste, porque también, o sea, no voy a desalentar a la gente, pero sí, hay casos en los que pierdes todo y hay casos en los que aún así hay familias que te dicen, ok, voy a seguirte apoyando, y las veces que caigas y las veces que caigas y las veces que caigas. Entonces, es un trabajo muy, muy duro el que se tiene que hacer. Y no nada más es dejar de consumir, porque ya el estar en un proceso de recuperación, aunque suene feo, lo más fácil es dejar de consumir. Pero lo más difícil, o lo que no es tan fácil, es cambiar tu actitud, dejarte de comportar como cuando te estabas drogando, cuando estabas ah, tomando alcohol. Es el empezar a ser responsable, es el dejar de estar buscando pretextos para consumir. Porque, bueno, al menos en mi experiencia como terapeuta,
cuando les pregunto a mis pacientes de por qué se siguen drogando, es como que es que me gusta. No, es que no has trabajado en las situaciones que te llevan a consumir. Porque tal vez la primera vez fue curiosidad, fue porque te invitaron y te gustó lo que sentiste. No lo niego, pero que sigas manteniéndote en el consumo porque te gusta. No. El alcoholismo y la drogadicción son enfermedades más profundas. Son enfermedades emocionales y tienes que meterte a fondo. ¿Qué te está causando ese deseo de consumir? Esa ansiedad, esa depresión, los problemas en tu casa, problemas económicos, no tienes trabajo, te violaron, abortaste, eh, te secuestraron, eh, perdiste un ser querido, no sé, puede haber mil razones. Entonces, ¿qué hace la droga o qué función tiene la droga y el alcohol en el cuerpo, en la mente de una persona que es usuario de estas sustancias? Pues el sanar ese dolor, ser como un curitas temporal, es como un interruptor. Ok, yo me tomo mi dosis y apago el interruptor para no sentir, para no acordarme de lo que está pasando, para no vivir lo que estoy viviendo, que nosotros llamamos en terapia, te estás fugando de tu realidad. Y luego, cuando pasa el efecto, empiezo a regresar a esa realidad de la que estoy huyendo. ¿Y qué pasa? No me gusta lo que estoy sintiendo, porque cuando estoy drogado no siento dolor, no siento culpa, no siento miedo, y cuando va bajando el efecto, pues ya empecé a sentir culpa, ya empecé a sentir miedo y estoy buscando volverlo a tapar. No quiere decir que en todos los casos ah, se sientan felices, porque tenemos casos de los que evidentemente las emociones son negativas. Son, no sé, o sea, cada paciente es diferente y en algunos que puede producir esa euforia, esa locura, en algunos otros puede causar una depresión, un aislamiento. No sé, cada persona es distinta y aunque sea la misma droga, el efecto es muy diferente. Entonces sí, eso es lo que yo quería resaltar, que la droga está siendo un gran problema para la humanidad y que aunque haya centros de rehabilitación, centros de desintoxicación, consejeros, terapeutas, está siendo muy complicado para todos nosotros el trabajar con las drogas. Porque simplemente hay muchos usuarios que consumen desde muy jóvenes, 10, 11, 12, 13 años. Y los efectos colaterales de la drogadicción son peores, porque no es lo mismo un consumo en un adulto, en un anciano, por ejemplo, en un adulto joven, que en un adolescente, en un niño. Obviamente los efectos en una mujer son peores porque tenemos menos tolerancia, tanto para el alcohol como para las drogas. Nuestro sistema no está adecuado para recibir esas cantidades de sustancias. Entonces los efectos o lo que tiene que ver con el síndrome de abstinencia es peor. Y esto es como una llamada de atención para todos. Ah, ahorita con lo que están pensando en la legalización de la marihuana y algunas otras sustancias, yo diría, ¿vale realmente la pena intentarlo? ¿Vale la pena el legalizar una sustancia que es igual de dañina que el fentanilo, que la cocaína, que la heroína, y que va a ser la puerta para todas ellas? Sí,
ya lo experimentamos con el alcohol y el tabaco, que han sido la puerta de entrada para la marihuana, por ejemplo. Entonces, nuestro deber como sociedad no es hacer estigmas, no es señalar, ah, mira el marihuano, ah, mira el borracho, ah, mira el loquito, no. Es empezar a ser empáticos, es entender que tenemos una sociedad enferma y que tenemos que trabajar en esa sociedad. Ah, cuando empezó a sonar mucho lo del secot, yo entiendo que los crímenes son horribles y yo entiendo que hay gente que tiene venganza, que quiere venganza, pero al devolverles a los presos, a los pandilleros, a los delincuentes, una cucharada de su propio chocolate, ¿no estamos actuando como ellos? Yo lo digo porque mi deber como terapeuta, como profesionista, es darle a mis pacientes una esperanza de vida. Y no solo en años, sino en permitirles una reintegración a una sociedad. Que sí, te equivocaste y sí cometiste errores, pero nuestro tratamiento se enfoca en darte una segunda oportunidad, en permitirte aprender de esos errores y cambiar, para que dejes de ser señalado como el drogadicto, como el marihuano, que a final de cuentas, pues muchos de esos pacientes siguen siendo señalados, ¿no? Pero es muy diferente decir fui o soy, pero no estoy en el consumo, porque a final de cuentas esto no se quita, no es gripa. Que decir, bueno, sigo siendo y sigo actuando y me vale un comino lo que esté pasando. Hay gente que verdaderamente se arrepiente. Y a veces juzgamos tan mal a los demás, creyéndonos los rectos, cuando aquí afuera hay muchísima gente que ha hecho cosas peores que quienes están en las cárceles, en las detenciones para menores, que los pandilleros, porque no todos los pandilleros matan, ni todos los pandilleros venden drogas. Hollywood nos ha enseñado mal, pero eso ya es criterio de cada quien. Yo nada más pienso, antes de señalar al otro, tengo que recordar que 3 deditos me están señalando a mí. Y que pues si escupo para arriba, tengo que tener cuidado porque me puede caer la saliva. Y pues sí, les recomiendo mucho ver la película porque vale bastante la pena. Son 140 minutos muy bien invertidos. A mí me gustó. Y sí es interesante meterte a la mente del enfermo. Creo que si fuéramos más empáticos, el mundo sería mejor.